Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV. Es un placer saludarles en un capítulo más de Contador Digital, y en esta ocasión pues vamos a ver un tema que da continuidad al que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la modificación que hizo en este caso el SUA para poder dar cumplimiento a lo que es la reforma de el Infonavit, pero quedó pendiente la segunda parte cuando yo ya no hice el pago completo a través de la opción de que el SUA nos muestra de pago insuficiente, retención insuficiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces para eso el día de hoy invité a una colega extraordinaria, contadora, ser humano invaluable, a mi querida Viri, porque yo así le digo de cariño, es la contadora Viridiana Gutiérrez. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda tu audiencia. Aquí andamos para resolver dudas y ver un poquito más de lo que ha estado sucediendo con los cambios del Infonavit. Pues mira, Viri, como lo he venido platicando con la audiencia, la verdad es que el Infonavit ha ido como Pedro y el lobo, ¿no? Ahora sí llego, pero no llego. Y el programa anterior concluí comentándoles acerca del comunicado que publicó el Infonavit diciendo que yo podría aplicar la reforma, como él lo dijo, a partir del 1 de julio, o lo podía hacer en el último bimestre, que es noviembre-diciembre, para poder presentar este pago el 17 de enero y en consecuencia las aclaraciones. Pero eso dijo si es que yo no las había aplicado, porque si yo las apliqué en tiempo y forma, estarás de acuerdo conmigo que el primer pago que yo ya realicé con retenciones insuficientes fue el pasado 17 de septiembre. Y Es correcto. entonces, ahora sí, quiero que tú nos expliques o que nos ayudes a entender que si yo presenté mi SUA con retención insuficiente, ¿qué es lo que sigue? Claro, pues mira, en los comunicados que empezó a lanzar el Infonavit a raíz de esta reforma, mandó un documento en el cual se explicaba pues todo lo que iba a venir. En primera, en qué consistía la reforma; en segunda, iba a ser el cambio que venía en el SUA; y en tercera, qué era lo que procedía. En este caso, van a hacer unas aclaraciones. En el portal del Infonavit ya estaba ese módulo de aclaraciones desde hace varios años, y pues era pues igual para temas de pagos de más, o cuando algún patrón a lo mejor pagaba doble a través de ese aplicativo de aclaraciones, podía darle seguimiento a su solicitud. Entonces, en este caso, pues nos dice que este aplicativo del portal de Infonavit nos va a servir para hacer este tipo de aclaraciones, en el cual nosotros vamos a hacer un archivo de Excel en el cual vamos a poner a quién no le retuvimos de más y cuál fue la causal, porque para esto, en este tipo de documentos que emitió el Infonavit, nos plasmó 4 causales, 2 que son las que aplican para esta situación y otras 2 que también son por retención insuficiente, pero que estas se tendrían que estar tratando como hasta la fecha en la subdelegación del IMSS, ¿no? Entonces, estas 2 causales, y ya tendríamos que darle el seguimiento a través de la plataforma. ¿Y nos puedes platicar un poco acerca de cuáles son estas causales? Porque si bien es cierto, tiene razón, hace unos meses publicó el Infonavit un documento que hablaba acerca de 4 causales, ¿no? 4 números de causales que tú podías explicar por qué no habías pagado completa la amortización del trabajador. Pero entiendo que no las 4 van a funcionar en línea. Es Este, correcto. ¿Nos pudieras platicar un poco más? Inclusive si tuvieras el documento, lo Claro que podemos sí. compartir. Ah, perfecto. Entonces, deme un momento, nada más localizo esa parte. Aquí está. Listo. Ya les mandé las solicitudes para poder compartir.
A ver, ahorita que nos ayude producción, porque creo que este es un punto muy importante, porque aun y cuando hay 4 causales para presentar aclaraciones, no las 4 causales funcionarían en línea, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Mira, esperamos que aquí. Listo, pues ahí no sé si ya puedan ver mi pantalla, donde vienen aquí las aclaraciones patronales que nos compartió el Infonavit en un documento. Entonces aquí pues nos da un diagrama de flujo en donde nos dice si sí aplica nuestra aclaración o no aplica, pero pues a grandes rasgos, si pagaste de menos, va a aplicar la aclaración, si pagaste completo, pues no aplica ninguna aclaración, ¿no? Entonces aquí nos da las causales. Nos dice causal 230 con cambios. Escenario, el informe de aclaraciones presenta adeudo por uno o más trabajadores. Origen, no se aplicaron los ausentismos registrados en el SUA, no se tienen en el TRM, o sea, en el archivo, y aquí esto es anterior, bueno, desde anterior y también en el bimestre ya aplicable, ¿no? Entonces, aquí es para el tema de ausentismo. Si yo aplico ausentismos en el SUA, en este momento, o bueno, el Infonavit o el IMSS mandó una actualización al SUA que era la 3.6.7, donde si nosotros ya aplicábamos ausentismos o aplicábamos incapacidades, ya no descontaba nada del tema de la amortización, o sea, ya mi amortización se quedaba tal cual. Entonces, en este caso, esta causal, si yo aplico ausentismos y ya no me lo va a descontar, pero ahí en este caso, si yo le pongo retención de menos por el tema de los ausentismos, va a aplicar esta causal, la 230. Luego va a estar la causal 240, que es lo mismo, pero para las incapacidades yo voy a tener que llenar en mi SUA el folio de la incapacidad, el tipo de la incapacidad, etcétera, y entonces vamos a presentar adeudos por uno o más trabajadores por el tema de las incapacidades. Estas dos son las que aplican para el tema actual, donde incapacidades y ausentismos ya no tenemos que hacer el descuento o si hacemos el descuento, nuestra retención va a ser insuficiente. Y en el otro caso hay otras dos causales, la Pero, a ver, 360. tantito, Viri. Sí, sí. Entonces, hasta aquí, si yo presento, o sea, si yo no retengo insuficiente y presento la aclaración, el Infonavit me va a pedir algún comprobante que sostenga este tema, o sea, al momento de presentar la aclaración, que va a ser Sí. en línea, ¿no? O sea, va a ser Claro. en línea, pero ¿qué es lo Sí. que me pudiera estar pidiendo como materialidad, diríamos, en el argot contable? Pues mira, en primera instancia, lo primero que es para seguir presentar la aclaración, es ingresar al portal Infonavit, ingresar al tema de aclaraciones y ahí nos tendría que aparecer una retención insuficiente o una diferencia. Al tener esta diferencia nos va a poder dar la opción de descargar un archivo en CVV donde me va a poner toda la lista de mis trabajadores y quién es el que tiene la diferencia. Ahí el que tiene la diferencia nosotros le vamos a poner cuál es la causal, la 230 si fue por ausentismo o la 240 si fue por incapacidades. En el caso de los ausentismos es muy probable que si al Infonavit le queda alguna duda o algo, nos podría pedir los recibos de nómina en donde se vea aplicada la falta. Y en el caso de las incapacidades, adicional al recibo de nómina donde estemos aplicando la falta, nos podría pedir el certificado de incapacidad del trabajador. Entonces, es muy importante que a todos los trabajadores que se encuentren como que en esta situación, pedirles, porque a veces los patrones o así los administradores les dan muchas facilidades a los trabajadores y solo aplican las faltas o las incapacidades en los recibos, pero no están como que con el seguimiento de que, oye, compárteme tu certificado o cosas así, ¿no? Entonces, en el caso de que apliquen este tipo de situaciones, tendrían que tener toda la información que lo soporte. Claro, esa es una parte muy importante porque pareciera que con el simple hecho de entrar al portal y presentarlo ya la libré y pues la verdad es que hay que ser consistentes.
Adicional a que no sé si estés de acuerdo conmigo, pero no siempre el recibo de nómina donde aplico la falta o la incapacidad corresponde al periodo real, que ese es otro tema, Sí, eso porque es otro tema. casi siempre voy desfasada, ¿no? Por poner, yo siempre pongo el ejemplo de fin de mes, cuando tú ya estás cerrando la nómina y todavía no te avisan si faltó o si tiene incapacidad y tú se lo pagas completo. Y es hasta el siguiente mes cuando tú aplicas esto. Entonces, pues creo que ahí tanto nosotros tendríamos que ser muy cuidadosos porque no sé, me estoy proyectando. Me queda claro que la materialidad más clara es el recibo de nómina y es obviamente el certificado del Seguro Social. Pero no sé, como no corresponden al periodo, en una de esas hasta me pudiera pedir la asistencia, ¿no? Digo, porque el Sí, o recibo no sea, en dice. realidad se abre como un canal en el que yo como contribuyente le escribo al Infonavit y le digo, oye, pues tengo que esta aclaración. Y a su vez, pasados ciertos días, el Infonavit tiene la responsabilidad de atender esta solicitud y contestarte, ¿no? Y decirte, oye, pues está bien, pero necesito que me mandes tal cosa, ¿no? Y a su vez nosotros mandar esa información, pero sí abre un canal en donde puedes poner observaciones, puedes poner ciertas situaciones y a lo mejor sí te abre, o sea, no, la verdad es que no hemos tenido como la oportunidad de o tener ese tema como para saber cómo funcionaría por el tema de unas faltas desfasadas, pero sí podrías ponerle a lo mejor una política, ¿no? De que, oye, mi política dice que pues yo le descuento a mis trabajadores las faltas a quincena vencida, a semana vencida, por el tema de la operación. Y pues ahí nos tendrían, o sea, ya en casos particulares, pues cómo avanzar, ¿no? Claro, pero entonces digamos que estas son las que yo podría estar utilizando para este tema de la reforma al artículo 29 de la ley del Infonavit. Pero hace mención de otras dos. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de estas dos? Sí, aquí estas dos, pues dice que son sin cambios porque ya estaban desde antes y es incapacidades y es causal 360. Dice, no alcanzó el pago para cubrir la mensualidad del aviso, gestión de una reestructura de cartera y ya que bimestralmente no le alcanza para cubrir su mensualidad del aviso de retención. Esta situación surge cuando los trabajadores tienen un descuento demasiado alto y con su salario no les da para que puedan cubrir el tema de su amortización Infonavit. Esto suele pasar cuando los trabajadores cambian de un empleo a otro y en uno tenían un mejor sueldo y en otro tenían, bueno, ya tienen un sueldo más bajito y pues no les alcanza a cubrir. Entonces, este tipo de causal se atiende directamente en la subdelegación y yo como patrón tengo que acudir a la subdelegación y decirle, ¿sabes qué? Pues este trabajador mira, no le alcanza a cubrir su descuento. Aquí sí nos dice que como requisito tenemos que llevar el recibo de pago o CFDI que le hice llegar al trabajador y a su vez se le recomienda que el trabajador tenga que acudir a la subdelegación para que se le haga una reestructura de descuento. Pues ojo amigos, porque esta aclaración ya existía. Y entonces yo entiendo, y voy a dejar con esta pregunta para ir a corte, que si yo no alcanzo a retenerle completo al trabajador porque su salario es mucho menor a lo que dice actualmente su hoja de retención, pues yo no podría aplicar en el SUA esta de retención insuficiente. Pero vamos a ir a un pequeño corte y regresando nos va a decir Viri si lo que dije es correcto o no es correcto. Claro. Qué gusto saludarlos, soy el licenciado David Felipe Vallarino Hernando, corredor público número 9 de la Plaza Mercantil del Estado de Querétaro. Les mando un fuerte abrazo y un saludo y los invito al curso de evaluación de intangibles. En este caso estaremos viendo la metodología para evaluar los bienes intangibles, las marcas, el negocio en marcha, los diferentes métodos que existen para hacer la evaluación. Y bueno, los invito al curso que se dará próximamente en IMEFI. Cualquier duda o aclaración que tengan, por favor,
contáctense con IMEFI para que ellos les den toda la información relativa al curso que estaremos impartiendo. Muchas gracias y que estén muy bien. Ya tenemos nuestro curso de Reformas Fiscales 2026, Fiscalización Extrema. Lo tendremos el jueves 20 y viernes 21 de noviembre del 2025 de 9 a 14 horas en línea. Es muy importante que tomes este curso. Hay muchos temas que no puedes pasar desapercibidos y tienes que hacer cambios inmediatos. Va a estar con nosotros Yadir Albor viendo la parte de la fiscalización centrada en los FDIs. José Manuel Miranda estará viendo la parte de beneficios fiscales a empresas con ingresos hasta 300 millones. Así de padre está ese punto. Carlos Burgoa tendrá que darnos malas noticias respecto de las nuevas facultades de comprobación del SAT. Ahora en las visitas domiciliarias podrán tomar videos y todos estos temas. Pepe Padilla, el doctor José Padilla, estará viendo la parte de materialidad del 69B y ahora una responsabilidad del contador público que nos puede generar muchos temas. Hipólito Romero revisará este tema que ya se volvió en un dolor de cabeza, deducibilidad de servicios especializados y el REPSE. Jorge Briones revisará los aumentos al IEPS, que es algo que se espera que recaude bastante lana. Freddy Estrada revisará la Ley de Ingresos de la Federación y las reformas al Código Fiscal. Y un servidor, Javier Martínez, revisaremos la parte de la repatriación de capitales, que es una opción muy interesante. Recuerda que al momento en que te inscribas ya puedes entrar a la carpeta de materiales, se te manda de inmediato a la liga y ya podemos tener ahí muchos datos que seguramente te van a ser de utilidad. Te esperamos. Bueno, pues regresamos y pues como les dije, la pregunta de los 64,000 es, Viri, de estas dos últimas causales que nos estás explicando, primero te pediría que ya quedamos que que antes del comercial explicamos, ¿qué pasa cuando tú contratas a un trabajador por un sueldo menor al que tenía anteriormente, ya traía un crédito Infonavit y entonces lo que le pago no alcanza para que yo le retenga lo correcto en su amortización, ¿no? Y entonces ahí nos decías que este trámite primero lo inicia el trabajador tiene que ir al Infonavit o el patrón, es que ahí me confundí, retomemos. Pues en realidad ahí no es quién lo hace primero o quién lo hace después, ¿no? En realidad el patrón lo va a hacer porque al momento de pagar, efectivamente tendrá que pagar la totalidad de la amortización. Entonces, esta aclaración sirve para que, pues como el trabajador, si no hace nada en lo subsecuente va a continuar lo mismo, entonces con el pago que no le pudo retener al trabajador, el Infonavit le dirá si le puede aplicar una nota de crédito para algunas aportaciones futuras, ¿no? Y en el caso del trabajador, forzosamente tendrá que ir, o sea, antes o al momento que el patrón, para que le hagan una reestructura y pues le bajen el monto de su amortización y ya pueda cubrirlo. Okay. Y pues que esto no pase cada bimestre, ¿no? Y aquí dijiste algo bien importante, porque tú lo dijiste. En este caso, el patrón de entrada tendrá que pagar la amortización completa. O sea, no puede aplicar lo de la reforma del 29. No. ¿Y cuál es la siguiente aclaración que ya existía? Es una aclaración por incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo. En este caso, pues si el trabajador tenía una incapacidad o desafortunadamente perdió la vida y en este tema
Hay ocasiones en las que las incapacidades permanentes pues piden que se les retenga menos o por cualquier situación de esta índole, y en la emisión pues viene una retención que nosotros ya no pudimos descontarle al trabajador. Entonces también se acude al Infonavit para explicar la situación y que de igual manera, aunque nosotros hayamos pagado esa cantidad, el Infonavit nos auxilie con alguna nota de crédito para aplicar en en futuros pagos. Pero estas, solamente para recalcar y que nuestra audiencia le quede clara, estas dos últimas aclaraciones, que es la 360 y la 420, ya existían con anterioridad a la reforma del artículo 29, y en este caso no aplicaría el que el patrón no pagara completo. En estas dos, pues obviamente él sí tendría primero que pagar y después hacer las aclaraciones, y de acuerdo a lo que platicamos, estas dos tienen que ser de manera presencial, ¿verdad? Es correcto, sí, tendrían que acudir directamente a la subdelegación del Infonavit. Oye, Viri, ¿y hay algún documento que pueda consultar cualquier patrón para poder presentar las aclaraciones? Porque pareciera algo muy fácil, ¿eh? O sea, pareciera, lo platicas así de entras, te logueas, pero yo no creo que sea tan fácil. Sí, hay una guía. El Infonavit tiene ahí en su portal un apartado donde dice guías, y pues hay diferentes trámites donde tú puedes ingresar a ese apartado y bajar la guía que a ti te haga falta en ese momento, ¿no? Aquí, ya que estamos compartiendo pantalla, les vamos a mostrar es esta, mira. Aquí dice guía de usuario para presentación de aclaraciones patronales. Esta versión la actualizan constantemente. Hasta este momento no la han actualizado, y aunque el portal ya es diferente, pues prácticamente es casi, bueno, o sea, es muy intuitivo, y pues los rubros, aunque cambian de color, porque creo que para mí es lo que pasa, cambian de color, pero siguen siendo iguales. Entonces, mira, aquí de manera muy rápida. Hay otro documento donde también puedes bajar los catálogos que maneja el Infonavit, y aquí pues viene un poquito más, como más ¿Detallado? explicadita, ajá, Ujú. la tipo de causal, ¿no? Entonces, aquí pues nos está en la guía, nos pone causal 30, 40, pero aquí también tengo el catálogo de causales, donde pues viene la 420 o la 200, la 230 y 240 con un poquito de más detalle. Estos documentos los puedes bajar del portal. Entonces, pues aquí nos dice más o menos cuáles son las causales, y nos dice que primero vamos a tener que ingresar al portal empresarial, donde para poder ingresar a este portal, pues vamos a necesitar nuestro número de registro patronal, el correo electrónico con el que se dio de alta en el portal, la contraseña y capturar el código CAPTCHA. Entonces esta es la pantallita. Luego, esto pues sí cambió, pero en la parte izquierda donde aparece mis trámites, va a aparecer uno que diga aclaraciones patronales, y es donde vamos a ingresar. Ahí nos va a mandar a una pantalla donde viene esto. Les digo, cambian los colores, pero realmente todo esto, los títulos y todo esto, sigue siendo exactamente igual. Entonces, aquí en periodo, pues nos va a decir cuál es el periodo en el que nosotros pudiéramos tener alguna diferencia, ¿no? Primero va a mencionar el año y luego el bimestre. Luego aquí va a decir aportaciones y amortizaciones, y aquí dice emisión ajustada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que te manda como propuesta el IMSS y el Infonavit de nuestras emisiones? Luego aquí dice pagos, que va a ser lo que nosotros pagamos con nuestro SUA. Y en diferencias, pues van a venir la resta de uno con el otro, ¿no? Al momento de que nosotros tengamos en este rubro alguna diferencia, es en el momento que nosotros vamos a poder presentar una aclaración, porque si no hay diferencias, pues no habría por qué presentar algún tipo de aclaración, ¿no? Entonces aquí nos dice que descarguemos este archivo, que es el .cbv, donde va a venir el detalle de todos nuestros trabajadores, que ahorita se los digo, debe de venir por acá. Bueno, aquí dice que lo guardemos tal cual, que no le hagamos ningún cambio. Y aquí, este es el archivito de Excel, va a venir el periodo, el registro patronal, el número de seguridad
social del trabajador, el nombre y aquí el detalle de todas nuestras aportaciones, adeudos y así, ¿no? Entonces aquí en donde dice causal es donde nosotros vamos a tener que colocar la causal que aplica a nuestro trabajador, pero al momento de que nosotros descargamos este archivo van a venir todos nuestros trabajadores. Entonces nosotros solamente tendríamos que poner aquellos que se encuentren en un supuesto de diferencia. A esos son a los que les vamos a poner la causal. Posteriormente nos dice que guardemos este archivo con la misma extensión y que es el único cambio que le tenemos que hacer, ¿ok? Ya después de eso, en el paso 2 nos vamos a mover y vamos a cargar nuestro archivo ya con la causal colocada. Lo vamos a seleccionar, lo vamos a subir y aquí nos va a decir que ya se generó un ticket para esta aclaración. Y posteriormente el Infonavit va a tener días para que nos dé respuesta, ¿no? Entonces en el paso 3 va a venir el seguimiento de la aclaración y aquí van a aparecer todos los tickets o aclaraciones que nosotros hayamos enviado. Si solo hemos enviado uno, solo nos va a aparecer uno y aquí nos va a decir cómo va el detalle de nuestra aclaración. En esta parte de seguimiento de aclaración, aquí nos podrían hacer ciertas observaciones o es cuando nos podrían pedir que mandemos información complementaria. Y ya por último, al finalizar o ya que nuestra aclaración se haya concluido de manera exitosa o en el caso de que no aplicara por alguna situación, nos dan un acuse en PDF donde nosotros también tendríamos que descargarlo por cualquier situación futura, porque si en algún momento nos llegara algún requerimiento o algo así, tendríamos nuestro soporte para indicar que la aclaración ya se realizó. Y eso sería todo. Pues la verdad es que parece muy fácil. Pues si nos ayudas a dejar de compartir para poderte sí. ver. Y entonces, pues es algo que en teoría ya estamos haciendo, ¿no? O sea, la teoría dice que ya en algunos casos, como patrón, ya estás presentando estas aclaraciones y lo único que agregaron fue estas causales por esta reforma al artículo 29, ¿no? Ahora, Así es. para ir cerrando el tema, porque obviamente pues creo que en estos temas no hay cómo hacerlo, ¿no? En el momento que estás haciéndolo es cuando te surgen todas las dudas. Más o menos, ¿cómo va el calendario si ya aplicamos la reforma en del artículo 29 durante julio y agosto? Y el 17 de septiembre ya tuvimos algún caso donde presentamos pago insuficiente. ¿Cómo iría nuestro calendario? ¿Cuándo tendríamos el siguiente paso cuándo es? Pues sí, mira, ahí el Infonavit más o menos tarda en aplicar los pagos unos 7 días hábiles. Entonces, si contamos que nuestro pago se realizó el último día, que fue el 17 de septiembre, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, justamente hoy se cumplirían los 7 días hábiles donde ya en sistema, o sea, en el portal, aparecería la diferencia. Entonces, estaríamos como en ese punto, ¿no? Donde ahorita ya en el portal nos diría si hay diferencia o no hay diferencia, ¿no? Porque para poder presentar nuestra aclaración, forzosamente tendríamos que esperar que en ese aplicativo de las aclaraciones nos aparezca nuestra diferencia. Entonces, iríamos en ese paso donde apenas está reflejando el pago y ya nos estaría apareciendo una diferencia en el portal. De ahí, ¿qué seguiría? Si nosotros metemos, o sea, supongamos que hoy ya apareció la diferencia y ya hoy vamos a meter la aclaración, el Infonavit tiene de 10 a 12 días hábiles para darnos una respuesta. Y posteriormente nosotros mandar, si es que nos pide algún documento de soporte, y pues luego son como otros 5 días hábiles para que se libere nuestra aclaración. Entonces, técnicamente son como unos 7, 17, como unos 21, 22 días hábiles para que se solucione este tema.
Y entonces eso quiere decir que si estamos hablando de 20 días más y estamos ya pues a finales de septiembre, pues prácticamente como para el mediados finales de octubre ya tendríamos alguna respuesta, pero aquí quiero que tú nos comentes porque creo que es la inquietud que tiene la mayor parte de nuestros colegas. ¿Qué va a pasar con mi opinión de cumplimiento? Porque si yo meto una aclaración y en octubre, los primeros días, porque normalmente los procesos son que los primeros días de octubre saques tus opiniones de cumplimiento. Si estoy en un proceso de aclaración, ¿va a parecer positiva o negativa? Pues hasta este momento tendría que aparecer negativa hasta que se solucione la aclaración. O sea, en el momento que yo consulte mi aclaración y, bueno, más bien, que yo esté en un proceso de aclaración porque hay diferencias, en ese momento pues ya el Infonavit detecta que hay diferencias, ¿no? Entonces, hasta ese momento tendríamos nuestra opinión negativa hasta que se resuelva nuestra aclaración. Sí, bueno, creo que aquí tendríamos que verlo, ¿no? Porque yo había entendido, o sea, en un proceso normal tienes toda la razón, pero con esta reforma yo te estaba bajo el entendido que la opinión de cumplimiento, sobre todo del Infonavit, te valida el bimestre anterior, Anterior. no Ujú. ¿no? Pero la verdad es que como es algo nuevo, pues tienes razón, ¿no? Porque en otras circunstancias, sin que fuera esta causal del artículo 29 es correcto lo que dice, saldría negativa. Entonces, pues prácticamente esperaremos, aunque yo estoy casi segura que el 98% de la audiencia prefirió esperarse a, a este, a aplicarlo el último bimestre. ¿Qué es lo único que tendría que haber hecho? Pues no actualizar su SUA, ¿no? Así es. Y si no lo actualizó, pues el pago siguió igual. Pues Viri, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, porque yo sé que el fin de mes andas corriendo con temas de nómina y demás, pero creo que esto le va a ayudar mucho a nuestra audiencia a tener claridad qué es lo que tiene que hacer y que cuando entre a hacer sus aclaraciones no se sorprenda si es que encuentra algunas otras diferencias por otras causales, ¿no? Así ¿Alguna es. recomendación que le quieras hacer a la audiencia? Pues que tengan toda la información soporte para estos temas, porque se viene, pues sí, o sea, como son temas nuevos e inciertos, pues los primeros meses siempre vamos a tener muchas dudas, pero pues que siempre cuenten con esa información soporte para cualquier cosa. Y pues que sigan viendo los programas, porque siempre va a haber cosas nuevas de las cuales aprender. Y aquí nos vemos. Pues muchas gracias, Viri, muchas gracias a nuestros queridos amigos y colegas. Y no me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora, al equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Y pues nos vemos en un capítulo más de Contador Digital. Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV.